casi todos los cristianos tienen conceptos muy erróneos acerca de Jesús, acerca de la naturaleza de su profetazgo, acerca de su misión, acerca de su mensaje, acerca de su crucifixión, de hecho, casi acerca de todos los aspectos de su vida. El Sagrado Corán lo que nos presenta es el Jesús histórico, según los hechos, según lo razonable y sobre todo según el monoteísmo puro que el Islam destaca una y otra vez. أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Hoy hablamos acerca de un tema muy interesante y muy importante para las tres religiones abrahámicas, y eso es acerca de la persona de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de su vida desde la perspectiva del Islam. Hoy tenemos con nosotros nuestro misionero de Uruguay, que nos ayudará a entender este tema, Yusuf Khan. Yusuf, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Pues hoy nos enfocamos sobre la persona de Jesús y su vida, cómo está explicado en el Sagrado Corán y en el Islam. Y también vamos a usar o vamos a ver qué dice la Biblia acerca de algunos aspectos de su vida también. Pero Yusuf, primero, antes de hablar específicamente acerca de Jesús, ¿qué dice el Islam, el Sagrado Corán, sobre la familia de Jesús, sus antepasados? Sí, Azer, pues la familia de Jesús está mencionado en el Sagrado Corán. El capítulo 3 del Sagrado Corán, que se llama Al Imran, habla de la familia. Imran es el nombre del padre de María, es decir, el abuelo de Jesús. Pues el Sagrado Corán menciona que la mujer de Imran oró a Dios sobre su futuro niños, ¿no? Pues el Corán dice, y acordaos de cuando la mujer de Imran dijo, mi Señor, te he prometido lo que hay en mi vientre, para que se consagre a tu servicio. Acéptale de mí, pues, en verdad, solo tú eres el que todo lo oye, el omnisciente. Está en capítulo 3, verso 36. Pues aquí la madre de María pide a Dios a consagrar su futuro descendiente, pero no sabe en este momento si será una mujer o varón. Y en el futuro, cuando nace María, pues Dios acepta a María y le da una buena crecimiento. Dios también más adelante acepta a María tanto que dice, y acuérdate de cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te ha elegido y purificado y te ha escogido sobre las mujeres de todos los pueblos de su tiempo. Eso encontramos en el capítulo 3 del Sagrado Corán, verso 43. Pues eso muestra que según el Sagrado Corán, toda esta familia era una familia muy honrada, muy religiosa, y María se consagró al servicio del Señor. Perfecto. Y más adelante también el Sagrado Corán nos menciona, ¿no?, que cómo María fue consagrada, y luego también menciona que Zacarías, el guardián de María en el convento, siempre la encontraba resignada a la voluntad de Dios, y siempre ella era una mujer agradecida ante su Señor. Pero más adelante, hablando acerca de Jesús específicamente, y su nacimiento, el Sagrado Corán nos dice que el nacimiento de Jesús era un milagro. Dice que nació de una virgen, es decir, que María era virgen cuando dio luz a Jesús. El Sagrado Corán menciona esto específicamente en capítulo 3, versículo 46, donde dice, cuando los ángeles dijeron, oh María, Allah te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de él. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, honrado en este mundo y en el otro, y que será de aquellos a quienes se concede la proximidad a Dios. Pues así en este versículo Allah nos dice que los ángeles revelaron estas palabras a María. Ella era una mujer tan piadosa que estaba recibiendo revelación divina por parte de Dios. Y además vemos también que aún antes de su nacimiento, Dios ya había decretado
que esa persona será una persona muy especial, muy honrado y bendecido por Allah. Luego tenemos otro versículo del Sagrado Corán que destaca este aspecto de que María era una mujer virgen en ese momento. En capítulo 3, el mismo capítulo, versículo 48, Allah dice que ella dijo, María dijo, mi Señor, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Él dijo, así es el designio de Allah. Él crea lo que le place. Cuando decreta una cosa, le dice sé y comienza a ser y finalmente es. Pues así en este versículo Allah aclara que el nacimiento de Jesús fue un milagro, tanto para María como ya sabemos de Jesús también. Pero cabe destacar que aunque nació de una manera milagrosa, no era el Hijo de Dios. A veces los cristianos dicen o argumentan que porque nació de una virgen, por lo tanto, por no tener un padre biológico, que su padre es Dios. Pero el Sagrado Corán en este versículo nos aclara que Dios no era su padre. Allah en este versículo dice que sé y comienza a ser y finalmente es. Es decir, que Dios era su creador. ¿Cómo es el creador de todos nosotros y todo lo resto en el universo? Pues Jesús era una creación de Dios y una creación milagrosa, pero no era su hijo, y especialmente no era su hijo biológico, no era su hijo literal. Y por lo tanto, por su nacimiento no podemos decir, o el Sagrado Corán rechaza el concepto de que Jesús era divino desde su nacimiento. Pero más allá de eso, hablando acerca de los otros aspectos de su vida, Yusuf, ¿qué dice el Islam acerca de la juventud de Jesús? Sí, mire, el Corán no habla mucho de la juventud de Jesús, porque el propósito del Corán es mencionar las cosas que serán beneficiosas para la humanidad. Y pues el Corán no es una biografía de ningún profeta. Sin embargo, menciona que Jesús aprendió la Torá, el Evangelio y la sabiduría y el libro. Es decir, en el capítulo 3, verso 49, Alá dice, y él le enseñará el libro, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Eso quiere decir que probablemente en su juventud Jesús estaba aprendiendo de los otros rabinos todo lo que él pudo sobre el Antiguo Testamento. Si más adelante probablemente Dios reveló a él la sabiduría de todas estas enseñanzas, lo cual se convirtió en el Evangelio. Y Yusuf, también hay una idea entre algunos cristianos o investigadores que Jesús en ese tiempo se fue a la India y aprendió sus enseñanzas o las enseñanzas, lo que luego enseñó a los israelitas, fueron basadas en las enseñanzas del budismo. ¿Qué es la opinión del Islam acerca de eso? Pues el Islam niega eso. Según el Islam, Jesús no aprendió de otras naciones, sino que Dios le enseñó a través de la Biblia, es decir, la Torá. Pues como tal, el Islam dice que era un profeta de Dios y los profetas reciben las enseñanzas específicas para ellos directamente por parte de Dios, ¿no? No sería correcto pues decir que aprendió esas enseñanzas bajo o por parte de otro profeta, ¿no? Y luego solo los transmitió a otras personas sin la ayuda de Dios. Pero ya que hemos llegado a este aspecto del profetazgo de Jesús, ¿no? Llegamos a la edad adulta y específicamente cuando fue hecho profeta. Pues el Islam dice que todos los profetas realmente llegan a una edad adulta y luego son o reciben el cargo del profetazgo. Antes de ese momento no son profetas de Dios como tal, son personas muy piadosas, pero hay un momento en sus vidas donde Allah dice a ellos que ahora tú eres mi profeta. Pues Jesús también fue hecho profeta en esa manera y fue un profeta específicamente para los israelitas. El Sagrado Corán también aclara para nosotros que Jesús seguía la ley de Moisés, seguía la Torá, y por lo tanto su mensaje fue restringido a los judíos. Su mensaje no fue destinado para los no judíos, los gentiles.
El Sagrado Corán explica en capítulo 2, versículo 88, que, y en verdad, Dios dice, y en verdad dimos a Moisés el libro y enviamos a mensajeros tras él para que siguieran sus pasos. Y a Jesús, hijo de María, dimos signos manifiestos y lo fortalecimos con el espíritu de santidad. Pues también, como el Sagrado Corán ha aclarado, primero Allah envió a Moisés y luego envió varios profetas después de Moisés siguiendo su ley. Y en este versículo Allah aclara que también envió a Jesús, hijo de María, en la misma forma. Él también fue un profeta subordinado bajo la ley de Moisés. No vino para predicar una ley nueva, vino para predicar las mismas enseñanzas con tal vez aclaraciones que los judíos no sabían. También hay un título importante para Jesús que es el Mesías. El Sagrado Corán utiliza este título para él también. Yusuf, tal vez tú puedes explicarlo más adelante cuando hablamos acerca de sus viajes, ¿no? Pero una interpretación de esta palabra es que él fue el último profeta enviado a los judíos. Después de Jesús, los judíos no recibieron más profetas entre ellos. Sin embargo, después de Jesús, Allah envió al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ya no como parte del pueblo israelita, sino que entre los ismaelitas, sus hermanos. Su advenimiento, el advenimiento de Jesús, fue en cumplimiento de varias profecías en el Antiguo Testamento. El Sagrado Corán nos explica en capítulo 3, versículo 51, y vengo, Jesús dijo, y vengo a cumplir lo que me ha precedido, esto es la Torá. Pues también en este versículo, según el Sagrado Corán, Jesús aclara que vino para predicar la Torá, vino para cumplir con las enseñanzas, con las profecías de la Torá, no vino para cambiarlas. Pues a veces como los cristianos hoy en día dicen que Jesús nos salvó de la ley, pero el Sagrado Corán dice todo el contrario, dice que no vino para abolir la ley. Además de eso, encontramos que la Biblia apoya la postura del Sagrado Corán acerca del mensaje de Jesús y específicamente de que no vino para cambiar la ley o destruirlo. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús dice que no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Nosotros creemos que todo se cumplió con el advenimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando el santo profeta fue enviado es cuando Dios envió otra ley, y la ley de la Torá quedó como algo solo para la historia. Pero más allá del profetazgo o la naturaleza del profetazgo de Jesús según el Islam, Yusuf, la Biblia habla mucho, los evangelios, acerca de los milagros de Jesús. Y el Sagrado Corán también menciona varios milagros de Jesús. ¿Qué dice el Sagrado Corán acerca de esos milagros y qué es la veracidad o la naturaleza de estos milagros según el Islam? Sí, bueno, hacer en capítulo 3, verso 50, voy a citar, dice Dios, y lo haremos mensajero para los hijos de Israel, y dirá, es decir, Jesús dirá, vengo a vosotros con un signo de vuestro Señor, que es este, modelaré para vosotros con barro una criatura con forma de pájaro, luego le insuflaré un nuevo espíritu, y se convertirá en un ser volador por mandato de Alá. Y curaré al ciego y al leproso, y daré vida al muerto por mandato de Alá. Y os anunciaré lo que comeréis y lo que almacenaréis en vuestras casas. En verdad, y ahí un signo para vosotros, si sois creyentes. Pues es importante entender acerca que Jesús hablaba mucho en parábolas, en metáforas, usaba lenguaje muy simbólico. Y nosotros, pues, cuando entendemos estas cosas, entendemos que, por ejemplo,
dar vida a los muertos no es posible literalmente, o sea, físicamente, no es el trabajo de un profeta. El trabajo del profeta es dar señales para que la gente tenga fe en Dios, ¿no? Y para mostrar buenos modales de moraleja, etc. Pero aquí lo que vemos es que cuando Dios dice, ¿no? Para Jesús, dice que Él va a dar vida a los muertos, quiere decir vida espiritual, porque también encontramos las mismas palabras sobre el profeta Muhammad en el Corán, y también todos estamos de acuerdo que eso significa vida espiritual y no física. Más adelante también vemos que Jesús mismo también confesó eso, que Él mismo no tiene poder de hacer milagros, sino que es Dios que muestra los milagros a través de Él. Pues, por ejemplo, curar a enfermos, eso es también algo muy común en la historia de todos los profetas de Dios, etc. Jesús también en el Evangelio de Juan, en capítulo 5, verso 30, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pues eso muestra también que Jesús era un profeta humilde, que era muy obediente a Dios, y Dios a veces mostraba su cara, ¿no? Mostraba sus atributos a través de él. Muy correcto. Pues donde el Sagrado Corán aclara que sí, Jesús mostraba diferentes milagros y señales durante su vida, también dice que la interpretación de algunos de estos milagros no se pueden hacer de manera literal, porque esto a veces va en contra de los fundamentos de la fe, como mencionaste, ¿no? Dar vida a los muertos. Esto va en contra de lo que el Sagrado Corán dice, que nadie puede regresar después de la muerte. Y también la Biblia aclara lo mismo, pero no es tan claro allá. Llegando al siguiente punto que el Sagrado Corán destaca acerca de la vida de Jesús, es acerca de la crucifixión. Y ahora creo que para los cristianos es tal vez la parte más importante acerca de la vida de Jesús, la crucifixión, y para ellos el significado de la crucifixión de Jesús. Pero el Sagrado Corán, donde habla acerca de la crucifixión de Jesús, hace una proclamación muy diferente de la creencia de la mayoría de los cristianos. El Sagrado Corán aclara que Jesús sí fue crucificado, pero no murió sobre la cruz, sino que sobrevivió este atentado sobre su vida. En capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 158, Allah aclara todo lo que sucedió en cuanto a la crucifixión de Jesús. Dice, y por decir hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah, cuando en realidad no lo asesinaron ni lo mataron por crucifixión, sino que apareció ante ellos como muerto, es decir, crucificado. Pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad en duda sobre esta cuestión. No tienen un conocimiento directo de ella, sino que solo se apoyan en conjeturas. Pero ciertamente ellos no lo mataron. Por el contrario, Allah lo exaltó hacia él, pues Allah es poderoso, sabio. Pues aquí Allah dice que, mira, en realidad no lo asesinaron. Según los textos judíos, hay algunos pasajes allá en su literatura que menciona que Jesús fue asesinado en otras formas y no por crucifixión. Pues Allah aquí niega esta creencia de los judíos y luego dice, ni lo mataron por crucifixión. Es decir, que fue crucificado, sí, pero no murió sobre la cruz, sino que apareció ante ellos como muerto. Ellos pensaron que había muerto sobre la cruz, pero realmente no murió. Bajaron a Jesús desde la cruz todavía vivo, y luego Jesús se recuperó de sus heridas. Y luego en el versículo 159, Allah dice, por el contrario, Allah lo exaltó hacia él. Esta exaltación, que en árabe Allah lo ha explicado con la palabra rafa, significa elevación espiritual, no es algo físico. Pues por lo tanto, en el Islam no creemos que Jesús murió sobre la cruz, ni creemos que Jesús fue llevado físicamente a los cielos. Y no solo es que el Islam o el Sagrado Corán nos está diciendo esto, encontramos mucha evidencia para esta creencia en los evangelios.
De hecho, Jesús mismo apoya esta interpretación. En los evangelios, Jesús habla acerca de su crucifixión en forma de una profecía. Y Jesús dijo que no moriría sobre la cruz. Y explicó esto a través de la historia del profeta Jonás. En Mateo, capítulo 12, versículo 40, Jesús dice: cómo estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pues como los que conocen la Biblia saben que Jonás fue tragado por la ballena para 3 días y 3 noches, pero no murió en ningún momento en la ballena. Esto es el milagro de Jonás, que a pesar de una situación muy peligrosa, una situación donde Jonás debería de haber fallecido, pero no falleció, Jesús estaba diciendo que lo mismo pasará conmigo. Voy a pasar por un tiempo muy difícil donde muchas personas pensarán que yo debo de morir por este episodio, pero Dios me salvará como salvó a Jonás desde la ballena. Pues el signo de Jonás fue un signo de sobrevivir. Y también Jesús estaba diciendo que mi signo será lo mismo, un signo de sobrevivir, en este caso, la crucifixión. Pero ya que sabemos que el Sagrado Corán nos explica que Jesús sobrevivió a la crucifixión y no fue elevado a los cielos después de eso, pues Yusuf, ¿qué dice el Islam? ¿Qué ocurrió después de la crucifixión? ¿Qué hizo Jesús después de la crucifixión? ¿Dónde se fue después de este episodio? Bueno, la Biblia dice que Jesús, como trabajo, tenía que enviar el mensaje a todas las tribus de Israel. Pues en el capítulo 15, verso 25 de Mateo, dice Jesús: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues hay que entender qué quiere decir eso, porque Jesús repitió estas palabras en varios lugares. Y pues cuando nosotros empezamos a estudiar el Antiguo Testamento, encontramos que Israel, que es el nombre de Jacob, tenía 12 hijos, y estos 12 hijos convirtieron en los 12 tribus de Israel. Y en un tiempo un rey asirio, tiene que ayudarme con su nombre, es difícil a pronunciar, llevó 10 de estos tribus afuera de Israel hacia el este. Y algunos de ellos quedaron en la India, otros en Afganistán y otros en el Medio Oriente, en la ruta, ¿no? Pues Jesús tenía que también llegar a estos 12 para predicar su mensaje. Pues el Corán, cuando habla de eso, dice: y convertimos al hijo de María y a su madre en un signo, y les rescatamos. Es decir, eso es un episodio después de la crucifixión, ¿no? Y les rescatamos y les ayudamos a llegar a un lugar elevado, un lugar tranquilo con manantiales de agua corriente. Y eso es una descripción perfecta de Cachemira. Y nosotros también encontramos que en Afganistán o en Cachemira hay muchas personas que dicen que ellos son los hijos de Israel. Es decir, ellos son los descendientes de Moisés, de los otros judíos. Y eso es muy interesante, pues Jesús probablemente fue ahí, o sea, seguramente porque nosotros hemos encontrado hasta su tumba y es probado que este hombre que está en esta tumba es Jesús mismo. Claro, el rey que mencionaste es Nabucodonosor, según la Biblia. Y claro, muy claro acerca de eso, el Sagrado Corán menciona, o más bien hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice que Jesús falleció a la edad de 120. La misma palabra Mesías en el árabe significa el que viaja. Pues esto también es una indicación que después de la crucifixión Jesús hizo un viaje muy largo, ¿no? De cientos de kilómetros, tal vez más, para llevar su mensaje a las tribus, ¿no? Pérdidas de la casa de Israel, como mencionó en el Nuevo Testamento.
Y como mencionaste, hay una tumba allá. No solo esto, sino que el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, hizo un estudio muy detallado acerca de esto y escribió un libro que se llama Jesús en la India, donde él menciona las evidencias desde la Biblia, el Nuevo Testamento, el Sagrado Corán, los dichos y los libros históricos de estos lugares, que mencionan que llegó una persona con los rasgos de Jesús predicando el Evangelio, y que murió en ese lugar que se llama Cachemira. Y la misma gente de Cachemira dicen que esto es la tumba de Jesús y ellos tienen la evidencia histórica para demostrar esto también. Pues tal vez estos son puntos que son completamente nuevos para la mayoría de los cristianos, pero hay que entender es que es en parte para aclarar las vidas de los puntos acerca de los profetas pasados y especialmente para aclarar los malentendimientos que han entrado en las creencias de las personas que Allah, Dios, reveló el Sagrado Corán y aclaró estos puntos acerca de Jesús. Porque desafortunadamente hoy en día la mayoría de los, o podemos decir casi todos los cristianos, tienen conceptos muy erróneos acerca de Jesús, acerca de la naturaleza de su profetazgo, acerca de su misión, acerca de su mensaje, acerca de su crucifixión, de hecho, casi acerca de todos los aspectos de su vida. El Sagrado Corán lo que nos presenta es el Jesús histórico, según los hechos, según lo razonable y sobre todo según el monoteísmo puro que el Islam destaca una y otra vez. Pero Yusuf, claro que sí, solo hemos tocado como el superficie, ¿no?, de esta conversación acerca de Jesús, y la verdad es que hay algunas diferencias acerca de su vida que tenemos que discutir en más detalle y hablar desde la perspectiva del Islam y el cristianismo para encontrar la verdad. Pero por el momento, creo que es todo el tiempo que tenemos para hoy. Me gustaría agradecerte, Jesús, Yusuf, por tu tiempo y también a nuestros oyentes por escuchar nuestro podcast. A favor de seguir a nuestro canal en YouTube y en nuestra página de Facebook, The Review of Religions en español, y también el podcast de El Islam en América Latina. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.